Inteligencia Artificial 1. Vamos a hablar en esta clase sobre lo que es Big Data y las nuevas tecnologías en Inteligencia Artificial 1. Es nuestra primera clase. Tabla de contenido lo que vamos a desarrollar. Vamos a hablar sobre lo que es el concepto y las características del Big Data. Vamos a ver lo que es inteligencia artificial, concepto y características, números de nuestro día, lo que es el Big Data, videos sobre Big Data y conclusiones. Bueno, vamos a ver lo que es Big Data. Para ello vamos a ver un video. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Según el video, lo que pudieron observar es que existe una estrecha relación entre la información que se puede obtener de los volúmenes grandes de información que nos permiten extraer el Big Data y aplicarlo en inteligencia artificial para poder predecir valores hacia el futuro. Es decir, que antes se usaba la estadística, luego se usaba probabilidades, y un paso más adelante se utiliza ese pronóstico de informaciones que podemos extraer a través de la inteligencia artificial
a través del Machine Learning y el Deep Learning, que son las bases de la inteligencia artificial. Es decir, que podemos predecir, por ejemplo, si cargamos toda la información de lluvias de los meses de varios años, podemos predecir si en el mes de marzo cómo se va a comportar el clima, según los historiales. Pero no solamente eso, imagínense todo ese volumen de información de diferentes fuentes que pueden tenerse, por ejemplo, para predecir quién va a ser el nuevo intendente o el nuevo presidente de la República de Paraguay o de cualquiera de las municipalidades que pueden estar en concurso, o por ejemplo el marketing de ventas de cervezas o gaseosas o algunas bebidas de jugos o vehículos o venta de bienes raíces o de construcciones. Toda esa información de qué es lo que quiere la gente se puede obtener a través tanto del Big Data como fuente de información y su procesamiento a través de inteligencia artificial. Entonces la pregunta, ¿cuál es la relación que según uno entiende, la relación entre el Big Data y la tecnología de inteligencia artificial? Es que podemos extraer de ese volumen mayor de información y variada que nos ofrece el Big Data, todo ese cúmulo de información podemos procesar de acuerdo a los criterios que nosotros necesitamos estudiar. De hecho, hay herramientas que no necesitan tener bases de programación para poder hacer la ciencia de los datos, que se utiliza tanto en el Big Data como en inteligencia artificial, es decir, que abstraen todo eso y te traen unas herramientas estándares para que no necesariamente sea una persona de informática la que administre esos procesos dentro de ciertas áreas en empresas de marketing o empresas de ventas o de alguna predicción que se quiera realizar. Pero a cierto nivel también se tiene acceso, por ejemplo, con Python y el lenguaje de R y el Big Data y las librerías que ofrecen Google como TensorFlow, todo ese conjunto de herramientas que tenemos para extraer desde el Big Data hasta el procesamiento de la ciencia de los datos. Entonces tenemos a nivel de programación como a nivel de usuarios de más alto nivel toda esa capacidad de inteligencia artificial y del Big Data. Entonces, según la doctora Nuria Oliver en el 2017, que es la directora científica de Telefónica, en términos que ha acuñado para referirse a la manipulación de grandes cantidades de datos, su relevancia descansa en el volumen, variedad y velocidad que ahora forma parte de la información. Entonces, dato es igual a un valor que nos brinda esa información, un valor agregado que nos da esa información. Las características del Big Data son, principalmente, se destaca la alta disponibilidad y confiabilidad. No puede existir blackout en el Big Data. Blackout es cuando ocurre un apagón, entonces es la pérdida de datos. Entonces no podemos tener ni darnos el lujo de perder ciertas informaciones. Necesitamos esa información en todo momento. Ayuda a la toma de decisiones pertinentes sin la necesidad de buscar expertos. Posee principalmente volumen, velocidad, variabilidad, variedad de datos. Las 3B. Volumen, velocidad y variedad de datos. Esas son las 3B. Puede moldear la información de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Mejora la modelización de los escenarios. Entonces, eso es las características del Big Data.
Y entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Es la capacidad, inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de emular características propias del hombre. O, como dice acá, podemos entender una inteligencia artificial como aquellos algoritmos que se materializan en un programa informático que a su vez corren sobre un hardware determinado y que persigue imitar a modo de funcionamiento del cerebro humano. Otro enfoque para acercarse al concepto de inteligencia artificial son los de las redes neuronales, el cual el algoritmo y las máquinas intentan simular el comportamiento de las neuronas del cerebro humano. Según el informático y científico John McCarthy, en el año 1956 ya había dicho esto. De hecho, vamos a ver muchas definiciones y conceptos que se relacionan a inteligencia artificial posteriormente en otras clases. Características de la inteligencia artificial. Uno es la eficiencia de los cálculos. No tiene conciencia. La inteligencia artificial no es aún limitada. No tiene emociones. Su creación la realiza el hombre, pero hay que analizar los objetivos de su creación. Normalmente es obediente ya que emula pensamientos y acciones humanas que realmente no son propias. Tienen algoritmos genéticos, en algunos casos pueden ser algoritmos genéticos, análogo al procesamiento de la evolución de las cadenas de ADN. Redes neuronales artificiales, análogo al funcionamiento físico del cerebro de animales y humanos. Razonamiento mediante lógica formal, análogo al pensamiento abstracto humano. Bueno, básicamente podemos decir que la inteligencia artificial es más rápida para hacer ciertos cálculos mecánicos, no tiene pensamiento humano, por lo cual lo podemos encontrar en diferentes aplicaciones y en las industrias, porque pueden trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana y así sucesivamente, sin cansarse, no se cansan. Pero lo más importante es que al final el hombre es quien crea estos software o estas máquinas para que se comporten o emulen el comportamiento o pensamiento humano. Inclusive puede buscar asemejarse al funcionamiento de las redes de las neuronas que tenemos nosotros, simular eso por varias conexiones de computadoras o algoritmos que se intercomunican entre sí. También algunos algoritmos que se pueden utilizar son algoritmos genéticos. Y también utilizar una lógica formal, que es como pensamos nosotros. Vamos a ir viendo más en detalle de esto en lo que va del curso. Pero básicamente y en plano general podemos decir que esto es una parte mínima de lo que es inteligencia artificial. Definir inteligencia artificial es bastante amplia, porque de hecho hay varios campos dentro de la inteligencia artificial y cada uno de esos campos está teniendo un gran avance, algunos más que otros, pero en realidad están teniendo gran avance. Lo que no se puede lograr es que, por ejemplo, se le pueda dotar a un robot de comportamientos similares a un humano. Eso está muy lejano todavía, y todo el razonamiento humano, como razona un humano, está muy lejos todavía de las máquinas o los software que puedan llegar a eso. De hecho, es muy limitado todavía toda esa característica que tenemos. Entonces aquí vemos un cerebro humano y un cerebro electrónico, pero este cerebro electrónico es limitado todavía con respecto al cerebro humano. De hecho, ni los científicos pueden entender qué es lo que o cómo funciona todo el cerebro humano en su gran dimensión. Nada más que ver y poder entender mínimamente
cómo se interrelacionan. Entonces la complejidad del ser humano es bastante más amplia que lo que hoy en día podemos tener con la tecnología, pero sin embargo estamos teniendo grandes avances que nos permiten ayudarnos a nosotros, a nuestras tareas cotidianas o de trabajo, a facilitarnos ciertas cosas, y por ello es que nos servimos de la inteligencia artificial para facilitarnos la vida y obtener mejor confort. Entonces, es eso. Ayuda mucho a la sociedad. Entonces, existe todavía una diferencia entre lo que es un cerebro humano y lo que es nuestra tecnología que hoy llamamos dispositivos inteligentes, como por ejemplo los celulares y otros dispositivos. Entonces, todavía la inteligencia humana es superior a la tecnología electrónica e informática que podemos tener hoy en día. El Big Data nos provee millones de información. Entonces, por ejemplo, dice 1.000 millones de mensajes de Facebook pueden ser informaciones útiles para el Big Data. O las de las empresas telefónicas o WhatsApp mismo, que nos proveen gran cantidad de información. Ustedes van a decir qué gana Facebook o qué gana WhatsApp o qué gana otra red social almacenando nuestros datos, y nada más y nada menos que todo ese conjunto de información que se pueden ganar gracias al Big Data. Por ejemplo, una conversación sobre deporte, básicamente algo inocente, entonces esa información puede servir para saber cuáles son los clubes más importantes según lo que consideren las personas, o una conversación de qué alimento y bebidas nos gusta más. Entonces también le sirven esa información a las empresas que son dueñas del marketing y tienen el poder de decisión. Como ven aquí, sirven toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que ganan las empresas como Facebook o las telefónicas o WhatsApp o Telegram o cualquiera de lo que ustedes se imaginan? Lo que ganan es exactamente esto: terabytes, o la gran cantidad de información que se puedan estar suministrando, todas las tendencias que se puedan quitar con esto. Entonces, dice acá 90 millones de euros al año. Entonces, uno sabe todas las compras que se hacen en Amazon o en otros medios, o todas las tendencias que tenemos, constituyen esa información, y esa información es dinero. Entonces, al final el Big Data sirve para que las empresas puedan obtener información útil. Y por ejemplo, acá solo un dato que se esperaba para el 2020: 50 millones de aparatos conectados y más de 100 millones de sensores interconectados. Por ejemplo, aunque ustedes no se den cuenta, sus dispositivos celulares tienen un montón de sensores. Entonces puedes estar sensando un montón de variables que se vayan en las nubes y sirvan para propósitos diversos. O millones de tipos de sensores, por ejemplo, que midan calidad del aire, que midan presión, temperatura y otras informaciones, rayos UV, y así un montón de sensores que están diseminados por todo el mundo. Imagínense recolectar toda esa cantidad de información de sensores, más todos los dispositivos que están conectados. Son millones de información que se pueden tener a nuestro favor para que la ciencia de los datos pueda proveer a través de la inteligencia artificial información útil. Como ven acá, las informaciones que están dentro de los videos de YouTube o cualquier otro sistema de videos, toda esa cantidad de información, la cantidad de búsquedas que se hacen a través de los buscadores más reconocidos.
Entonces, como dice acá el doctor Tehin Mansouri, que es un especialista en computación de origen pakistaní, entonces dice, Colwins es un producto de la incubación tecnológica de ISIS, de la Universidad de Oxford, y es desarrollada en el 2013. Es una herramienta de investigación y gestión de referencia, colaboración, redes y funciones de productividad. Es una aplicación que permite a los usuarios encontrar, leer, anotar, guardar y compartir artículos de investigación. Entonces, todas estas redes que nos sirven para nuestros propósitos. Entonces, la creación de Colwin dio como resultado una comprensión profunda de las necesidades de las instituciones y editores, y nació la idea de un asistente de investigación de inteligencia artificial. Entonces, la información es la materia prima de nuestra inteligencia artificial. Y con este asistente que obtiene información de una plataforma de datos de investigación utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático mediante el Machine Learning y análisis de datos mediante el Big Data, esto acelera el descubrimiento del conocimiento para el beneficio de los usuarios. Y esto nos hace a la inteligencia artificial. Existe un producto llamado Wisdom, pero no vamos a tratar porque vamos a seguir viendo. Entonces, ¿cuántas investigaciones hay? Y el tema de qué país, los principales investigadores e instituciones en el tema, cuántos financiamientos se otorga a esta temática, quiénes son las principales instituciones que financian, número de publicaciones sobre la temática, la revista, editores y autores que más publican sobre el tema, las instituciones que más consultan sobre el tema, los artículos más recientes sobre el tema y el enlace web, las áreas del conocimiento que impactan las temáticas. Entonces, podemos decir que este proyecto Wisdom nos ayuda a eso. Y bastante interesante es porque tantas investigaciones que se realizan y tantos documentos que se generan, tantos papers, tantos libros que se generan, tantas investigaciones, y dónde van a parar eso, y cine, todo eso constituyen un volumen grande de información que están a nuestro servicio, y si no fuera por el Big Data no vamos a tener acceso a ellas. Y nada más que decir que la inteligencia artificial es lo que nos posibilita poder extraer esa información de forma útil. También se considera, por ejemplo, estas revistas, donde se cuantifican las revistas por año, cuántos autores, coautores tienen la revista, de qué países son las colaboraciones de las revistas, etcétera, etcétera, para catalogar toda esta información. Entonces, también tenemos informaciones de radios. Entonces, ¿cuántas citaciones se hacen de esa información? ¿Cuándo se citan esas informaciones? ¿Cuántos journals se hacen? Entonces, todo lo que hace la temática de informaciones que se generan. Entonces, ¿cuántas publicaciones, cuántas citas, cuántos autores por año, las palabras más publicadas en los artículos, los investigadores e instituciones que más han publicado, con qué países colaboran y qué temas publican en el país, cuántos han publicado, fuentes de financiamiento de las investigaciones, cuánto financiamiento ha recibido por año. Toda esa información podemos obtenerlo de forma fácil a través de estas herramientas que tenemos, e inclusive poder predecir para el futuro cuánto dinero se va a necesitar para ciertos tipos de investigaciones por áreas, o cuáles serían las temáticas más estudiadas o más posiblemente a estudiarse en un futuro cercano. En conclusión, gracias al origen de su información, las herramientas se actualiza constantemente y ejecuta algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, analizando 150 teras de información de Big Data. Eso es lo que hace la herramienta esta. Es una plataforma intuitiva
visualmente atractiva y permite descargar reportes ilimitados. Contribuye al desarrollo de instituciones de vigencia estratégica o de inteligencia competitiva. Esta herramienta es orientada para la toma de decisiones de los investigadores, editores, instituciones educativas, centros de investigación, industria, patrocinadores y al mismo gobierno. Entonces, teniendo toda esta capacidad que nos ofrece estos sistemas que manejan este Wisdom. Bueno, y para terminar, entonces vamos a ver este video relacionado a la inteligencia artificial en el agro. Agricultura 4.0 es el título que le podríamos poner en este momento a la revolución que está viviendo el sector agropecuario. Primero fueron las herramientas de agricultura de precisión, luego vinieron los sensores, hoy nos encontramos con los drones y seguramente el futuro esté gobernado por los robots. Se estima que dentro de tan solo 10 años más de 300.000 robots estarán trabajando en nuestros campos buscando eficiencia y sustentabilidad. ¿De qué manera? Andrés Méndez, un verdadero especialista, lo analiza para todos nosotros a continuación. La robótica, electrónica, automatismo, software, inteligencia artificial y trazabilidad están revolucionando el trabajo en el sector agropecuario. La búsqueda de sistemas sustentables genera una gran oportunidad en la era del campo moderno. Andrés Méndez repasa las principales novedades en el uso de robots que se están aplicando en Japón, Estados Unidos y Europa, entre las que se destacan las aplicaciones selectivas sin deriva. Lo que yo veo es que sí se ha venido un cambio grande en el agro y que todavía en Argentina no lo estamos viendo, no lo vemos dentro del sistema y no lo podemos aplicar tampoco. O sea, como que todos lo ven que es algo que va a venir pero que no llega. Y las estimaciones a nivel mundial de las ventas a 2025 son los robots, y los robots se habla de que se van a vender más de 750.000 unidades anuales de robots. En lo que implica robots es todo, o sea, entran drones, helicópteros robotizados, cosechadoras robotizadas de otro tamaño, de otra escala. Y la robótica que yo más estoy viendo actualmente que entra en el agro nuestro debido a la conflictividad que existe y todo, es la pulverización robotizada. Con otro esquema de pulverización, obviamente no es una máquina terrestre como la que conocemos, cualquiera con un botalón grande y asperjando o pulverizando todo el campo, sino que son pequeñas unidades robóticas alrededor de un tamaño de un auto, por ejemplo, con ruedas eléctricas, con paneles solares que se cargan las baterías solarmente y cuando se está ya terminando la carga, en ese momento vuelve a un lugar de carga donde hay otros paneles solares con otras baterías y se intercambian. Eso con un pulverizador y un pulverizador con obviamente una carpa donde no haya deriva. Y dentro de esa carpa van a estar tanto los sensores que sea visión artificial o sensores como puede ser un Widit, por ejemplo, o un Green Seeker, que identifican la maleza y aplican. Obviamente son sensores activos, todos ya los conocemos, y están las dos versiones, el sensor o la cámara de visión artificial. Dentro de esta carpa, que va a ser la cápsula que impide que haya deriva, van a estar todos estos sensores trabajando y aplicando solamente en las malezas que están en el suelo y no en el suelo en sí, o sea, no en la tierra, no en el rastrojo, sino a la maleza que aparece. Entonces vamos a tener una gran reducción de productos fitosanitarios o agroquímicos que van a lograr, yo diría que hasta una agroecología. Tal vez algo más pronunciado en agroecología porque se va a estar tirando solamente a las malezas que están en el lugar, lo cual eso va a permitir que este servicio robotizado logre bajar en el periurbano todas las aplicaciones y se pueda hacer una aplicación en un periodo urbano que va a estar totalmente trazada. Ya vamos hasta conocer los lugares donde está esa maleza año tras año y cómo lo estamos llegando a reducir el tamaño de esas malezas. Obviamente que cada año tirando menos productos químicos. Andrés, ¿y cuál es el concepto de sustentabilidad del sistema agropecuario en zonas periurbanas? ¿En qué cambia?
Obviamente que lo que yo analizo en este momento como sustentabilidad, en lo que es un periurbano no es lo mismo para mí lo que está en el resto del campo, que está aislado de poblaciones, escuelas, lo que sea. Lo que es dentro del periurbano tenemos que ver qué es lo que no le afecta a la gente que está en el periurbano. O sea, así sea hasta el olor del producto, no tiene que afectar, porque si no estamos complicados y entramos en un choque que realmente es un río de boca. O sea, el que dice que no hace nada, que es inocuo, y el que dice que lo está matando. Entonces no podemos estar parados ni en uno punto ni en la otra, sino que hay que tratar de hacer bien la práctica. Y que no basta con la palabra buenas prácticas, porque decir la palabra buenas prácticas no se trata de aplicar con una pulverizadora terrestre a donde termina la casa, que está a lo mejor a 6-7 metros de la galería de la gente que se sienta y el campo está lindando. Entonces se trata de realmente hacer una práctica que no tenga nada de deriva. O sea, no es lo mismo ver pasar una pulverizadora pulverizando a 6 metros de tu casa que ver un robot donde no sale nada, que está encapsulado y que se aplica solamente a la maleza que está en el lugar. La falta de emisiones, la eficiencia y el uso de energía limpia son diferenciales en el trabajo diario de los robots en el sector agroalimentario, que busca mayor sustentabilidad con menor uso de recursos. Yo creo que en el sistema sustentabilidad a nivel global, el robot es justo, digamos, justo para lo que está necesitando el mundo. ¿Por qué? Porque es eléctrico, va a trabajar con sol, cuando se carga a nivel solar, deja de hacer huella de carbono, se no emite dióxido de carbono, que es otro de los puntos claves. Nosotros Argentina ya con la siembra directa tenemos mucho menos emisiones, pero ya pasar a un sistema robotizado directamente no emitís. O sea, la huella hídrica sería mucho más y muy importante también con un robot aplicando a las malezas en los lugares puntuales. ¿Por qué? Porque la huella hídrica es la cantidad de agua dulce que vas a necesitar para producir un producto. Si la maleza no te consume agua dulce, filtró en el suelo, que quedó en el suelo, captada en el suelo, es lo que va a producir rendimiento. Entonces, si le estamos aplicando a las malezas, ni bien salen, en el nivel justo, a esa maleza solamente, estamos logrando una huella hídrica prácticamente perfecta. Y eso obviamente que hay que cubrirlo con cultivos productivos. Entonces nos da más posibilidades en esa ventana de trabajo, ¿no? ¿Y cómo puede llegar a trazarse el trabajo que hacen estos robots en el campo y seguir su desempeño en tiempo real? Nosotros acá necesitamos, sí o sí, que todo este sistema que está realizando la aplicación va a estar totalmente trazado. ¿Y trazado con qué? No debe depender del ser humano, porque hoy también nosotros estamos dependiendo del ser humano que te haga la receta muchas veces no existe. Si uno ve una pulverizadora, va y la pide, no está la receta, y las horas de trabajo son determinantes, pues si tenés inversión térmica o no tenés inversión, si tenés viento, si tenés humedad relativa. Entonces no puede depender del ser humano. Directamente esto en el periurbano, hablando en el periurbano, y si queremos lograr un producto trazado que realmente se cotice como alimento humano y no alimento animal, y eso logra $300 más por tonelada, que ya lo están pagando, lo debemos hacer de esta manera. Y esta manera es que la máquina que esté aplicando en el caso de la pulverización y esté aplicándole a la maleza, va a quedar grabada esa maleza en el tiempo, y esa manchón de maleza o esa maleza individual va a quedar marcada para toda la vida, y vamos a estar haciéndole un seguimiento. Y ahí vamos a notar cómo van a estar bajando los niveles de aplicaciones. Méndez analiza cómo será la convivencia de máquinas con gran capacidad de trabajo junto a pequeños robots autónomos en el lote. Bueno, yo creo distintos esquemas. Un esquema es empezar por lo que es pulverización, y ahí sí vamos a máquinas más chicas, y en el periurbano, para mí, mi punto de ver las cosas, la conflictividad se termina con estas máquinas, o sea, corroborando cómo trabajan, demostrando cómo trabajan y sociabilizando su trabajo. Y eso tiene que ser abierto, los datos tienen que ser abiertos, no queda otra, porque todos tenemos que poder ver cómo se trabajó en ese momento, el que quiera acceder. La persona que hoy tiene una duda, en vez de ir y seguir a la máquina, lo puede seguir vía la nube o los datos que va entregando esta máquina por la conectividad que va a tener ese pueblo. Obviamente que acá necesitamos conectividad, que es el punto más importante. Después, si lo llevamos a lo que es siembra, cosecha, ya en campos más extensivos, sí creo que puede haber un cambio que muchas veces va a tardar más, porque obviamente que vamos a estar chocando justamente con las máquinas grandes, pero va a haber una cosa que hoy se está analizando de una manera que a mí no me gusta verlo, porque vamos seleccionando al productor, al tamaño del productor, por el tamaño de la máquina. O sea, si yo tengo una máquina grande y vos sos un productor de 150 hectáreas y no me conviene cosecharte, entonces el productor de 150 hectáreas, 200 hectáreas, va quedando afuera. Y si mientras la máquina sea más grande y yo más necesite amortizar esa máquina, y que Argentina lo potencia ese problema, porque tenemos la duplicación del precio de la máquina de lo que vale en Estados Unidos, en Argentina,
Entonces eso se te potencia ese negocio y te hace ver que un productor que a lo mejor de 200 hectáreas no te conviene trabajarlo. Entonces, como el sistema argentino es el contratista, prácticamente casi todo, y necesita amortizar su máquina, el tamaño del productor se está definiendo por el tamaño de la máquina, lo cual es grave. Entonces sí creo que en esos esquemas, y que ya muchas empresas lo están empezando a contemplar, es de incorporar productores pequeños. Y el productor pequeño en Japón no es el mismo que el productor pequeño de Argentina. O sea, a lo mejor el productor pequeño en Japón tiene media hectárea, 1 hectárea, 3 hectáreas. El productor pequeño de Argentina hoy tiene 100 hectáreas. Entonces no puede quedar afuera un productor de 100 hectáreas del esquema agrícola, ¿no? Y bueno, eso es lo que uno va viendo, que se están produciendo estos cambios, y que yo creo que la robotización es la que va a solucionar todo esto. Yo creo que la tecnología bien utilizada soluciona todos estos problemas que hoy estamos empezando a tener. Se estima que para el 2025 el sector agroalimentario demandará 750.000 robots por año en tareas específicas. Méndez destaca la importancia que le están dando las empresas de innovación a la robótica y el Big Data en busca de generar confianza en la sociedad. Argentina nuevamente es complicado para todo esto porque tenemos otras condiciones más que todo económicas. Obviamente niveles de inflación, niveles de dólar, y a todo esto sumarle toda la conflictividad que tenemos en el sector, obviamente que es más difícil que entren todas estas herramientas. Yo creo que va a entrar desde el punto de vista que cuando digamos, bueno, se corta este sistema, empezamos a aplicar otra cosa que hoy ya es viable en Argentina, tenemos todo, hasta tenemos los robots en Argentina para hacerlo, y hagamos una política de Estado de esta aplicación y empecemos a trabajar. Esto nadie creo que lo está viendo a nivel global, pero genera una cantidad de puestos de trabajo muy grandes. Venimos de una reunión donde se trató el tema de las startups, las aplicaciones y todo, y faltan puestos de trabajo. O sea, hay 50.000 puestos de trabajo que no están pudiéndose ocupar porque no hay gente capacitada para ese tipo de trabajos. O sea, el mercado pasa por este lado, pasa por las aplicaciones, pasa por la robotización, el automatismo, y esto lleva a una mejora de la sociedad. O sea, la sociedad pasa a hacer un trabajo realmente que es calificable y vendible en otros países del mundo y que realmente se puede exportar esa tecnología. Hoy, si queremos ser parte, por ejemplo, del comercio con Europa, no vamos a poder aplicar los protocolos de trabajo que estamos aplicando hoy en Argentina. Vamos a tener que aplicar los protocolos de trabajo que nos den los lugares de Europa que van a comprar nuestro producto. Y si ese producto tiene que hacerse con 10 agroquímicos y no con 40 o 400 que teníamos antes, y lo vamos a tener que hacer de esa manera. Y en ese esquema, lo único que entra es un sistema robotizado, por ejemplo, ¿no? Gracias al uso de las nuevas tecnologías, se puede generar trazabilidad en la cadena de producción y confianza en el consumidor. Yo creo que el mundo en estos próximos años, ya muy corto plazo, va a decidir comprar lo que él quiere. O sea, el consumidor va a decidir comprar lo que él quiere. Y como siempre lo hemos dicho, o sea, ya hace varios años que venimos repitiendo, que entra a Google y puede buscar tal producto que se haga de esta manera, de dónde es, aprieta el enter y aparezca el lugar de Argentina. Hoy yo creo que es distinto, o sea, el sistema es distinto porque el demandante del producto está diciéndote quiero esto, y el que está produciendo en Argentina ya sabe que quiere esto porque se han visto las caras, se han juntado y le está produciendo lo que él quiere. Hay varios casos, y en Córdoba ya está produciendo, en el caso de arveja, por ejemplo, Adrián Poletti, por ejemplo, tiene un sistema similar, siguiéndolo a lo que es la trazabilidad y siguiendo los restos de aplicaciones que tienen el material, y él lo está exportando. O sea, la única forma de exportar va a ser esa, y eso va a tener un plus económico que el productor hoy no lo está viendo porque está comoditizado. El productor tiene que salir y tiene que sacarse de la cabeza el commodity para empezar a producir alimentos diferenciados para distintos lugares del mundo. O sea, ya nadie piensa que hay un solo tipo de grano, maíz, un solo tipo de grano, soja, un solo trigo. No, hay distintos tipos de trigo, distintos tipos de maíz, y eso es lo que se va a pagar. Lo que nos está faltando acá es la decisión técnica de aplicarlos, y para esa decisión técnica de aplicarlos tienen que estar comprometidas las empresas, las provincias, la nación y todas las instituciones del agro que están trabajando. Hoy se puede hacer, ya no hay más excusa para decir no están los elementos y no se puede hacer. Se puede hacer, entonces si no se hace es porque no se quiere. Bueno, como ven, es un tema bastante pluriespecialidades, donde varias especialidades están
comprometidas desde el gobierno, instituciones privadas, gente que investiga, empresas que desarrollan nuevos productos, gente del agro, ingenieros de diferentes ramas, gente que trabaja para producir toda esta gama de información y de arquitecturas computacionales que se adecuan al trabajo. Ya no es simplemente ese campo de la informática empresarial, sino es un poco abrirnos y prepararnos para el futuro de lo que nos trae la inteligencia artificial en su relación con máquinas y con los productos que se puedan producir. De hecho, estamos en ese camino. No sabemos cómo nos va a tocar en los próximos años, pero por lo menos estar preparados y en conocimiento es nuestra función, y estar preparados dentro del ámbito que nos toca, que es la ingeniería, estar preparados para afrontar estos cambios que se pueden ir evolucionando y mejorando con el tiempo. Bueno, como tarea les dejo esto para realizar. Lo van a colocar en un proceso de texto y lo van a convertir a PDF. Uno, hablar sobre el concepto de Big Data. Lo pueden quitar del video o de alguna información de internet. Y otro es una información personal. Dice: analiza cómo se relaciona el Big Data con la inteligencia artificial. Para responder esta pregunta puede consultar internet, o bien puede usar este video de la clase preparado donde se explica el mismo. Entonces, según lo que vimos en los videos y las explicaciones, entonces ver cómo se relaciona el Big Data con la inteligencia artificial. Entonces, son dos preguntas personales que todavía no tienen puntaje, pero nos va a servir para ir entrando dentro de la materia. Bueno, entonces, hasta ahí nuestra clase entonces, y muchas gracias. Esta clase estará pregrabada para que lo tengan acceso en la plataforma. Didn't he blow my mind? Here he comes.